Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano contigo. Hoy no vengo a darte una palabra suave para que te sientas bien y sigas igual. Hoy vengo con algo que pesa en el espíritu, algo que quizás no querías escuchar, pero que necesitas entender si de verdad quieres avanzar en tu relación con Dios. Escúchame bien, porque esto que te voy a decir puede incomodarte, pero también puede liberarte. ¿Cuántas veces te ha pasado? Te arrodillas, intentas orar, quieres buscar a Dios con sinceridad, pero de repente empiezas a bostezar. 1, 2, 3, bostezos seguidos. Los ojos se te ponen pesados, la mente se te empieza a ir, el cuerpo se te apaga y sin darte cuenta, esa oración que iba a ser profunda se convierte en algo corto, superficial, casi automático. Y luego te levantas con una sensación extraña, como si no hubieras conectado, como si algo se hubiera quedado incompleto. Óyeme bien, eso no es casualidad. Yo sé que algunos están pensando ahora mismo, bueno, es que estoy cansado, es que trabajé todo el día, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Y sí, no te voy a negar que el cuerpo se cansa, que la mente se agota. Yo también he estado ahí, yo también he llegado a la oración, con el peso del día encima, con el alma drenada, con la mente saturada. Yo sé lo que es querer orar y sentir que no puedes sostener ni 5 minutos sin distraerte o sin bostezar. No te hablo desde teoría, te hablo desde experiencia. Pero escúchame con atención, porque aquí es donde muchos se equivocan. No todo lo que parece natural es natural. Hay algo que tú tienes que empezar a discernir en tu vida espiritual. Y es que hay momentos donde tu cuerpo reacciona, no porque estés simplemente cansado, sino porque hay una resistencia. Sí, una resistencia. Porque cada vez que tú decides orar, tú no estás haciendo un acto religioso bonito. Tú estás entrando en un territorio espiritual. Estás tocando una dimensión que el enemigo no quiere que tú explores con profundidad. Estás acercándote a una presencia que transforma, que rompe cadenas, que revela cosas, que sana, que confronta. Y hay algo que no quiere que tú llegues ahí. Y mira lo curioso, o sea, no te da sueño cuando estás viendo algo en el teléfono por 1 hora. No bostezas cuando estás hablando con alguien que te interesa. No te duermes cuando estás preocupado pensando en tus problemas, pero justo cuando dices, voy a orar, ahí aparece el bostezo, ahí aparece el cansancio, ahí aparece la distracción. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿O soy el único que ha visto ese patrón? Eso no es coincidencia, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso tiene un trasfondo que tú necesitas entender. Porque hay creyentes que llevan años viviendo esto y lo han normalizado. Han hecho las paces con una oración débil, con una conexión interrumpida, con una vida espiritual superficial. Y dicen, así soy yo. Me cuesta orar, me da sueño. Y siguen adelante sin preguntarse por qué. Pero hoy el Espíritu Santo quiere romper esa normalidad. Hoy Dios quiere abrirte los ojos para que entiendas que hay algo más profundo pasando. Déjame hablarte con claridad. Hay batallas que no se manifiestan en gritos ni en cosas visibles. Hay batallas silenciosas. Y una de las más peligrosas es la batalla por tu atención en la presencia de Dios. Porque si el enemigo no puede evitar que ores, va a intentar que no conectes. Si no puede impedir que te arrodilles, va a intentar que tu mente se disperse, que tu cuerpo se apague, que tu espíritu no se active. Y tú puedes estar orando con palabra, pero desconectado en el espíritu. Y yo sé que esto puede confrontarte, pero alguien tiene que decírtelo con amor y con verdad. No puedes seguir aceptando como normal algo que está debilitando tu relación con Dios. No puedes conformarte con oraciones que se quedan a medias, con momentos donde tu cuerpo domina sobre tu espíritu, con encuentros donde no logras entrar en profundidad. Porque la oración no es un trámite, la oración es un encuentro.
La oración no es repetir palabras, es abrir una puerta. Y si algo está interfiriendo en ese momento, tú tienes que prestarle atención. Yo he visto personas que aman a Dios, que tienen buen corazón, que quieren hacer las cosas bien, pero están estancadas espiritualmente. ¿Y sabes qué tienen en común muchas de ellas? Que no han logrado sostener una vida de oración profunda. No porque no quieran, sino porque siempre hay algo que las interrumpe. Siempre hay algo que las desconecta. Siempre hay algo que las apaga justo cuando van a entrar. Y lo han tolerado tanto que ya ni lo cuestionan. Pero hoy no vas a salir de aquí igual. Hoy no vas a seguir ignorando lo que te está pasando. Porque si tú estás bostezando constantemente cuando oras, si tu cuerpo se apaga justo en ese momento, si tu mente se dispersa sin control, tú necesitas detenerte y decir, ¿qué está pasando aquí realmente? No con culpa, no con condenación, sino con discernimiento. Porque Dios no te llamó a una relación superficial. Dios no te llamó a oraciones a medias. Dios te llamó a comunión, a profundidad, a intimidad real. Y escúchame bien, porque esto es importante. No te estoy señalando para acusarte, te estoy hablando para despertarte. Porque yo sé que dentro de ti hay hambre de Dios. Yo sé que dentro de ti hay un deseo genuino de conectar, de sentir su presencia, de escucharlo, de crecer espiritualmente. Pero también sé, porque lo he vivido y lo he visto, que hay cosas que están interfiriendo en ese proceso. Y si no las identificas, no las vas a poder vencer. Así que hoy, abre tu corazón. No te pongas a la defensiva. No lo tomes a la ligera. Porque lo que parece un simple bostezo puede ser una señal de algo más profundo que necesita ser confrontado. Y en lo que viene, Dios te va a mostrar lo que está pasando realmente. No para condenarte, sino para liberarte. Porque tú no fuiste creado para una oración débil. Tú fuiste diseñado para una conexión viva con el cielo. Hermano, hermana, escúchame bien lo que te voy a decir ahora, porque aquí es donde muchos se pierden sin darse cuenta. Tú crees que el problema es el bostezo. Tú crees que el problema es el cansancio. Tú crees que el problema es que trabajaste mucho, que estás agotado, que tu cuerpo simplemente no da más. Pero no has entendido algo que es fundamental en tu vida espiritual. La oración no es un momento cualquiera del día. La oración es un campo de batalla. Óyeme bien, cada vez que tú dices voy a orar, algo se activa. Y no estoy hablando solo de lo que tú sientes, estoy hablando de lo que se mueve en el mundo espiritual. Porque la oración no es simplemente cerrar los ojos y hablar. La oración es entrar en contacto con Dios, es alinearte con el cielo, es abrir una puerta que conecta lo natural con lo sobrenatural. Y eso no le agrada al enemigo. Y aquí es donde tienes que despertar. Porque tú pensabas que estabas teniendo un problema físico, pero lo que está pasando muchas veces es espiritual. Sí, espiritual. Porque hay una diferencia entre estar cansado y ser interrumpido. Hay una diferencia entre tener sueño y ser distraído estratégicamente. Y tú necesitas discernir eso, porque si no lo disciernes, lo vas a seguir repitiendo toda tu vida. Mírame, hay personas que pueden pasar horas viendo una pantalla sin cansarse, horas hablando con alguien sin bostezar, horas pensando en sus problemas sin dormirse. Pero cuando se trata de orar, 5 minutos se sienten como una carga pesada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es el cuerpo o es otra cosa? Porque el cuerpo no es selectivo así. El cuerpo no dice, me voy a activar para todo menos para la oración. Eso tiene que hacerte pensar. Y aquí viene algo que te lo tengo que decir como es. Aunque incomode un poco, tú no puedes seguir llamando normal a algo que está saboteando tu comunión con Dios. No puedes seguir justificando una debilidad espiritual como si fuera simplemente parte de tu personalidad. Porque mientras tú lo justificas, eso sigue creciendo. Mientras tú lo normalizas, eso sigue dominando tu vida espiritual. La oración, escúchame bien, es uno de los lugares donde más resistencia vas a sentir en tu vida. No cuando estás en lo superficial,
no cuando estás distraído, no cuando estás viviendo en automático, sino cuando decides buscar a Dios de verdad. Porque hay niveles en la oración. Hay una oración superficial, donde dices palabras, donde cumples, donde sales rápido. Pero hay otra oración, donde entras profundo, donde comienzas a tocar cosas, donde empiezas a sentir la presencia, donde Dios empieza a hablar, donde algo se rompe dentro de ti. Y es justo antes de entrar ahí donde muchos se quedan dormidos. No es casualidad, es justo antes de profundizar, donde el bostezo aparece. Es justo antes de conectar, donde la mente se dispersa. Es justo antes de que algo espiritual se abra, donde el cuerpo se apaga. Y tú piensas que es coincidencia, pero no lo es. Óyeme bien, porque esto es clave. Hay momentos donde tu espíritu quiere avanzar, pero tu carne se resiste. Y no estoy hablando solo de pecado. Estoy hablando de esa naturaleza humana que siempre busca lo fácil, lo cómodo, lo rápido. Tu carne no quiere disciplina, tu carne no quiere profundidad, tu carne no quiere esperar en la presencia de Dios, tu carne quiere terminar rápido e irse. Y cuando tú no tienes dominio, cuando no has entrenado tu vida espiritual, tu carne toma control. Y entonces pasa lo que tú ya conoces. Empiezas orando bien, pero a los pocos minutos bostezas, te distraes, pierdes el hilo y terminas saliendo antes de tiempo. Pero no todo es carne. Y aquí es donde esto se pone más serio. Porque hay otra dimensión que muchos no quieren reconocer, y es que hay resistencia espiritual real cuando tú decides buscar a Dios. No todo es psicológico, no todo es emocional. Hay oposición, sí, oposición. Porque la oración es peligrosa para el reino de las tinieblas. Una persona que ora con profundidad es una persona que recibe dirección, que recibe claridad, que recibe fuerza, que rompe cadenas, que cambia atmósferas. Y el enemigo no tiene problema con que tú ores superficialmente, no tiene problema con que digas palabras rápidas, no tiene problema con que cumplas, pero sí tiene problema con que conectes, sí tiene problema con que entres, sí tiene problema con que te quedes. Por eso hay interrupciones, por eso hay distracciones, por eso hay cansancio selectivo. Y alguien tenía que decírtelo así, claro, sin rodeos. Porque tú llevas tiempo pensando que el problema eres tú, que eres débil, que no tienes disciplina, que no sirves para orar, y no te has dado cuenta que hay una guerra ocurriendo cada vez que te acercas a Dios. Y mientras tú no lo entiendas, vas a seguir perdiendo batallas que ni siquiera sabías que estabas peleando. Déjame llevarte más profundo, porque esto no se queda ahí. La mente también juega un papel aquí, y un papel muy fuerte. Porque tu mente está acostumbrada al ruido, está acostumbrada a la velocidad, está acostumbrada a la estimulación constante. Y cuando tú entras en oración, hay silencio, hay pausa, hay enfoque, y tu mente no sabe qué hacer con eso. Entonces empieza a divagar, empieza a saltar de un pensamiento a otro, empieza a recordarte cosas pendientes, conversaciones, preocupaciones, cualquier cosa, con tal de sacarte de ese momento. Y tú crees que eres tú, pero no entiendes que tu mente ha sido entrenada por el mundo, no por la presencia de Dios. Por eso te cuesta, por eso te distraes, por eso bostezas, porque hay un choque entre dos realidades, una mente saturada y un espíritu que quiere conectarse. Y si tú no haces algo al respecto, siempre va a ganar lo mismo. Escúchame, esto no es para condenarte, esto es para despertarte, porque Dios no te diseñó para una oración débil. Dios no te llamó a encuentros superficiales. Dios no te salvó para que tengas momentos interrumpidos con Él. Él te llamó a comunión, a profundidad, a intimidad real. Pero esa intimidad no se alcanza sin resistencia. Esa intimidad no se alcanza sin disciplina. Esa intimidad no se alcanza sin guerra. Y aquí es donde muchos abandonan, porque no entienden lo que está pasando. Piensan que no pueden, que no sirven, que no es para ellos. Y se quedan en la orilla, viendo de lejos lo que otros viven en la presencia de Dios. Pero tú no, escúchame bien, tú no fuiste llamado a quedarte en la orilla. Si tú estás aquí escuchando esto, no es casualidad.
Algo dentro de ti sabe que hay más. Algo dentro de ti anhela más. Algo dentro de ti está cansado de una vida espiritual a medias. Y hoy Dios está empezando a abrirte los ojos para que entiendas que lo que te pasa en la oración no es cualquier cosa. Que ese bostezo repetitivo, que esa somnolencia, que esa distracción, no es algo que simplemente tienes que aceptar. Es algo que tienes que entender para luego vencer. Pero primero tienes que dejar de ignorarlo. Primero tienes que dejar de justificarlo. Primero tienes que reconocer que hay algo pasando y que no puedes seguir igual. Porque escúchame bien, y esto te lo digo con amor, si tú no corriges esto, tu vida espiritual siempre va a estar limitada. Siempre. Porque la profundidad con Dios no se alcanza a medias. No se alcanza bostezando. No se alcanza distraído. No se alcanza saliendo antes de tiempo. Se alcanza cuando tú logras permanecer. Se alcanza cuando tú logras atravesar esa barrera. Se alcanza cuando tú no te rindes en el momento donde normalmente te apagas. Y ahí, justo ahí, es donde empieza algo diferente. Pero todavía no te voy a decir cómo hacerlo, todavía no. Porque primero necesitas entender completamente lo que está pasando. Porque si no entiendes el problema, no vas a valorar la solución. Y lo que viene, escúchame bien, lo que viene te va a abrir los ojos aún más. Porque esto no empezó contigo, esto está en la Biblia. Y cuando lo veas, vas a entender por qué te pasa lo que te pasa. Hermano, hermana, ahora escúchame con el corazón abierto, porque lo que viene no es opinión de hombre, no es una idea emocional, no es algo que alguien inventó para sonar profundo. Esto está en la palabra, esto está escrito, esto ha estado ahí todo el tiempo, pero muchos lo han leído sin verlo. Y cuando tú lo ves, algo dentro de ti hace clic, porque entiendes que lo que te pasa hoy no es nuevo, no empezó contigo. Ya otros lo vivieron y Dios dejó evidencia para que tú no caminaras a ciegas. Mira esto, Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, en el momento más intenso de su vida, en Getsemaní, en el punto donde la presión espiritual era más fuerte, donde el peso era más real, donde lo que venía era decisivo, Él se fue a orar. Y no se fue solo, llevó a sus discípulos, a los que estaban más cerca, a los que habían visto milagros, a los que caminaban con Él todos los días, y les dijo algo que parece simple, pero que es profundamente revelador. Quédense aquí, velen conmigo. Pero escúchame bien lo que pasó, porque aquí hay algo que tú necesitas ver con ojos espirituales. Jesús regresa y los encuentra dormidos, no distraídos, no hablando, no haciendo otra cosa, dormidos. Y no fue una vez, fue repetido. Y Jesús les dice algo que hoy te lo está diciendo a ti también. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Óyeme, una hora. No les pidió 12, no les pidió una noche entera, una hora, y no pudieron. Y aquí viene la frase que muchos repiten, pero pocos entienden en su profundidad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira eso. Porque aquí está la raíz de muchas cosas que te están pasando. Tu espíritu quiere orar. Tu espíritu anhela a Dios. Tu espíritu quiere entrar en profundidad. Pero hay otra parte de ti que se resiste, que se apaga, que no quiere sostener ese momento. Y tú lo has sentido, tú sabes que es verdad. Hay algo dentro de ti que quiere buscar a Dios. Pero hay otra parte que te sabotea justo cuando lo intentas. Eso no empezó contigo, eso estaba en los discípulos, eso estaba en gente que caminaba con Jesús cara a cara. Ahora, escúchame bien, porque esto se pone más profundo. No era cualquier momento, era Getsemaní. Era un momento de guerra espiritual intensa. Y mientras Jesús estaba en agonía espiritual, los discípulos estaban dormidos. ¿Te das cuenta del contraste? Uno estaba en batalla, los otros estaban desconectados. Y eso es exactamente lo que pasa hoy. Hay momentos donde el espíritu está siendo llamado a guerra, pero la carne responde con sueño, no porque no quieras, sino porque no entiendes lo que está pasando. Óyeme bien, el sueño en ese momento no era solo físico,
era incapacidad de sostener un momento espiritual. Y eso mismo le pasa a muchos hoy. Cuando entran a orar, no pueden sostener, no pueden permanecer, no pueden velar. Ahora déjame llevarte más profundo, porque esto no se queda ahí. Mira a Elías, un hombre poderoso, un hombre que vio fuego caer del cielo, un hombre que enfrentó profetas falsos, un hombre que caminaba en autoridad, pero después de una batalla espiritual intensa, terminó agotado, tirado, queriendo dormir, queriendo escapar, queriendo desaparecer. ¿Por qué? Porque después de una guerra espiritual hay desgaste. Y aquí hay algo que tú necesitas entender. No todo cansancio es igual. Hay cansancio físico, sí, pero también hay cansancio espiritual. Y cuando tú vienes cargando batallas internas, luchas, pensamientos, presión, tu cuerpo lo siente. Y cuando entras a la oración, todo eso sale a la superficie. Y entonces tú dices, me dio sueño, pero no entiendes que hay un agotamiento más profundo operando. Ahora, escúchame bien, porque esto sigue. Mira a Daniel. Daniel oraba, perseveraba, buscaba a Dios con intención. Y la Biblia muestra algo impresionante. Había resistencia espiritual. No era que Dios no escuchaba, era que había oposición en el mundo espiritual que retrasaba la respuesta. Óyeme, resistencia. Y si había resistencia para un hombre como Daniel, ¿tú crees que no la hay para ti? Pero aquí está el problema. Tú no ves esa resistencia, tú solo sientes el efecto. Tú no ves lo que pasa en lo invisible, pero sientes sueño, sientes distracción, sientes desconexión y lo interpretas como algo natural, cuando en muchos casos es una manifestación de algo espiritual. Ahora escucha esto. Pablo habla de lucha, no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. ¿Y tú crees que esa lucha no toca tu vida de oración? Claro que sí, porque la oración es el lugar donde tú te alineas con Dios. Y todo lo que quiera evitar eso va a intentar interrumpirte. No siempre con cosas grandes, no siempre con ataques visibles, a veces con algo tan simple como un bostezo. Sí, algo tan simple, pero tan estratégico, porque no necesita sacarte de la oración completamente. Solo necesita que no profundices. No necesita que dejes de orar. Solo necesita que no conectes. No necesita que te levantes. Solo necesita que te apagues. Y tú puedes seguir ahí, arrodillado, pero desconectado. Eso es lo peligroso. Porque crees que estás, pero no estás. Crees que avanzaste, pero te quedaste en la superficie. Ahora, déjame decirte algo que te va a confrontar, pero que necesitas escuchar. Muchos creyentes han aprendido a vivir así, con una oración interrumpida, con una comunión débil, con momentos donde nunca logran atravesar esa barrera, y lo han aceptado como su realidad espiritual. Pero eso no es lo que Dios diseñó para ti. Dios no diseñó una relación donde tú no puedes sostener su presencia. Dios no diseñó una vida donde cada vez que intentas buscarlo, te apagas. Dios no diseñó una comunión superficial. Pero para entender eso, tienes que ver el patrón bíblico. Jesús, discípulos dormidos en oración. Elías, agotamiento después de guerra espiritual. Daniel, resistencia espiritual en el proceso de oración. Pablo, lucha en el mundo invisible. ¿Ves el patrón? Hay tensión, hay oposición, hay debilidad de la carne, hay desgaste, hay resistencia, y en medio de todo eso está la oración. No como algo fácil, sino como algo que requiere permanecer. Y aquí es donde tú tienes que hacer un cambio en tu mente, porque mientras tú sigas viendo la oración como algo ligero, como algo que simplemente debería fluir, te vas a frustrar. Pero cuando entiendes que la oración es un terreno donde hay lucha, donde hay resistencia, donde hay procesos, entonces empiezas a ver diferente lo que te pasa. Ya no dices, soy débil. Empiezas a decir, hay algo que tengo que aprender a vencer. Ya no dices, no sirvo para orar. Empiezas a decir, hay una barrera que tengo que atravesar. Ya no dices, me da sueño y ya. Empiezas a decir, ¿por qué me da sueño justo aquí? Y ahí empieza el cambio. Pero escúchame bien, porque esto es clave. Entender esto no es suficiente.
Solo es el comienzo, porque puedes entender el problema, puedes ver el patrón, puedes reconocer la lucha, pero si no sabes qué hacer, te vas a quedar en el mismo ciclo. Y lo que viene, óyeme bien, lo que viene es donde Dios empieza a revelar no solo lo que está pasando, sino por qué te está pasando a ti específicamente. Porque no todos bostezan por la misma razón, no todos se apagan por lo mismo, no todos se desconectan igual. Hay razones, hay raíces, hay causas, y cuando tú las entiendes, ahí sí puedes empezar a romper ese ciclo. Pero eso viene ahora. Hermano, hermana, ahora sí, escúchame con toda tu atención, porque aquí es donde el Espíritu Santo empieza a poner nombre a lo que te está pasando. Aquí es donde deja de ser algo confuso y comienza a volverse claro, porque tú no puedes vencer algo que no entiendes. Y hoy Dios quiere que entiendas. Óyeme bien, lo que tú has estado llamando cansancio, muchas veces tiene raíz espiritual, emocional y mental mezclada. No es una sola cosa, son capas, son puertas, son procesos acumulados que se manifiestan justo cuando intentas orar. Y el Espíritu Santo me mostró esto con claridad. Hay razones específicas, hay causas, hay raíces. Y cuando tú las ves, algo dentro de ti despierta. No te estoy hablando de teoría, no te estoy hablando de psicología disfrazada, te estoy hablando de discernimiento espiritual. Porque hay cosas que solo se entienden cuando Dios abre los ojos. Y hoy te voy a revelar 5 razones, no para que te quedes en la explicación, sino para que te reconozcas, para que digas, eso es lo que me pasa, y desde ahí empieces a romperlo. La primera razón, escúchame bien, es una desconexión espiritual acumulada. Sí, acumulada. Porque la oración no es algo que tú activas de la nada. La oración es continuidad. Y cuando tú pasas días, semanas, incluso tiempo sin una conexión real con Dios, tu espíritu se debilita. No deja de existir, no deja de anhelar, pero pierde fuerza, pierde ritmo, pierde sensibilidad. Y entonces cuando tú intentas orar, tu espíritu quiere, pero no tiene la fuerza para sostener. Es como un músculo que no se ha usado, quiere responder, pero se cansa rápido. Y tú dices, me dio sueño, pero en realidad no has cultivado una vida que sostenga ese momento. Óyeme, no es condenación, es diagnóstico, porque hay gente que quiere profundidad sin continuidad, quiere presencia sin disciplina, quiere sentir sin permanecer, y así no funciona. La segunda razón, escúchame, es la saturación mental. Tu mente está llena de ruido, de pendientes, de preocupaciones, de conversaciones, de redes, de información constante. No descansa, no se detiene, no se apaga. Y cuando tú entras a la oración, pretendes que en segundos esa mente cambie de estado, que se enfoque, que se alinee, que se someta. Pero tu mente no fue entrenada para eso. Fue entrenada para el ruido, no para la presencia. Y entonces, cuando intentas orar, tu mente empieza a divagar. Salta de un pensamiento a otro y tu cuerpo reacciona con bostezo, con cansancio, con desconexión. No porque no quieras, sino porque no has renovado tu manera de pensar. Y aquí alguien tiene que escucharlo claro. No puedes vivir todo el día alimentando distracción y esperar concentración espiritual en 5 minutos de oración. Eso no pasa así. La tercera razón, y aquí tienes que abrir bien tu espíritu, es la resistencia espiritual. Sí, resistencia. Porque cada vez que tú decides buscar a Dios, hay algo que no quiere que tú entres. No lo vas a ver con tus ojos, pero lo vas a sentir. Lo vas a sentir en forma de distracción, lo vas a sentir en forma de pesadez, lo vas a sentir en forma de bostezo constante, sin razón lógica. Porque no todo bostezo es físico. Hay momentos donde es oposición, donde es interrupción, donde es una presión invisible que busca sacarte del momento. Y si tú no lo disciernes, lo vas a aceptar. Y si lo aceptas, te va a dominar. Pero si lo ves, si lo entiendes, si dices, esto no es normal, entonces algo cambia, porque empiezas a resistir. La cuarta razón, escúchame bien, es la falta de disciplina espiritual. Y aquí te hablo con amor, pero con verdad. Porque hay creyentes que aman a Dios, pero no tienen estructura.
no tienen horario, no tienen orden, no tienen compromiso real con su tiempo de oración. Oran cuando pueden, como pueden, donde pueden, y esperan resultados profundos. Pero la profundidad no viene de la improvisación, viene de la consistencia, viene de la decisión, viene de decir, este es mi tiempo con Dios y no lo negocio. Y cuando eso no está, tu cuerpo toma control, tu mente se dispersa, tu espíritu no logra sostener y terminas en lo mismo, empezando, pero no permaneciendo. La quinta razón, y esta es más profunda de lo que parece, es la oración sin enfoque. Sí, estás orando, pero no estás enfocado. Hablas, pero no estás presente. Dices palabras, pero tu mente está en otro lado. No hay dirección, no hay intención, no hay claridad. Y cuando no hay enfoque, el cuerpo se desconecta. Porque el cuerpo sigue lo que la mente sostiene. Y si tu mente no está ahí, tu cuerpo tampoco se queda. Por eso bostezas, por eso te apagas. Por eso no logras permanecer. Porque no hay un hilo, no hay una dirección que te mantenga dentro. Ahora, escúchame bien, porque esto es clave. No todos tienen todas las razones, pero todos tienen al menos una operando. Y mientras no la identifiques, vas a seguir en el mismo ciclo. Oras, te apagas, intentas, te desconectas, empiezas, pero no terminas y te frustras y lo vuelves a intentar y pasa lo mismo. Pero hoy algo está cambiando, porque ya no puedes decir, no sé qué me pasa. Ahora sabes, ahora puedes verte, ahora puedes decir, esto es lo que está pasando conmigo. Y eso es el primer paso para romperlo. Pero no te quedes aquí, no te quedes en la revelación, porque la revelación sin acción no transforma. Ahora que lo ves, ahora que lo entiendes, ahora que lo reconoces, viene algo más. Porque Dios no solo te muestra el problema, Dios te da la salida. No solo te revela la raíz, te da la herramienta. Pero escúchame, esa herramienta no funciona si tú no decides usarla. Porque esto no se trata solo de escuchar, se trata de responder. Y lo que viene ahora, óyeme bien, lo que viene ahora es donde todo empieza a cambiar. Porque vas a aprender cómo enfrentar esto, cómo romper este patrón, cómo entrar en una oración diferente, una oración donde no te apagas, donde no te desconectas, donde no te quedas a medias. Pero para eso tienes que estar dispuesto a corregir, dispuesto a ajustar, dispuesto a hacer lo que antes no hacías. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo el mismo resultado. Pero si decides moverte, si decides aplicar, si decides pelear esta batalla con intención, entonces sí, entonces vas a ver algo diferente. Y eso empieza ahora. Hermano, hermana, ahora sí, escúchame con atención, porque aquí es donde todo empieza a tomar forma en tu vida. Aquí es donde dejas de solo entender y comienzas a hacer. Porque no basta con saber por qué bostezas. No basta con identificar la raíz. Si tú no haces ajustes, nada cambia. Óyeme bien, Dios no te trajo hasta aquí solo para revelarte el problema. Te trajo para sacarte de ese ciclo. Pero eso requiere algo de tu parte. Requiere decisión. Requiere intención. Requiere que dejes de orar como siempre has orado y empieces a posicionarte diferente. Porque la oración, escúchame, no se trata solo de palabra, se trata de postura. Se trata de enfoque, se trata de ambiente, se trata de cómo entras y cómo te mantienes. Y lo primero que tienes que entender es esto. No puedes seguir entrando a la oración de cualquier manera. No puedes, porque muchos entran a orar como entran a cualquier otra actividad, sin preparación, sin transición, sin conciencia de lo que están haciendo. Están en el teléfono, en redes, en ruido, en distracción, y de repente dicen voy a orar y esperan que su espíritu se active automáticamente. No funciona así. Tienes que aprender a preparar el ambiente. Sí, el ambiente. Porque así como hay atmósferas naturales, también hay atmósferas espirituales. Y si tú entras a orar en medio de ruido, distracción, desorden, tu mente y tu cuerpo no van a responder correctamente. Empieza a hacer algo diferente, baja el ritmo, apaga lo que te distrae, crea un espacio, aunque sea pequeño, pero que tu mente entienda, aquí voy a encontrarme con Dios. Eso cambia todo. Ahora, escúchame lo segundo.
Deja de orar solo en silencio todo el tiempo, porque hay momentos donde necesitas usar tu voz activa, tu voz enfoca, tu voz despierta. Cuando tú oras en voz audible, algo se alinea, tu mente se centra, tu cuerpo responde y esa sensación de sueño comienza a romperse. No siempre, pero muchas veces el bostezo se mantiene porque estás pasivo. Y la oración no es pasividad, es participación. Óyeme bien, hay momentos donde tienes que hablar, declarar, llamar las cosas, no solo pensar. Eso te saca del estado de desconexión. Ahora, escúchame esto, y esto es clave, usa la palabra. No ores solo desde lo que sientes, ora desde lo que está escrito. Porque cuando tú oras la palabra, tu mente se ancla, tu espíritu se alinea y la oración deja de ser vaga, se vuelve dirigida. Muchos se desconectan porque no saben qué decir. Empiezan bien, pero después se quedan sin dirección. Y ahí entra la distracción, el bostezo, la desconexión. Pero cuando tú tienes la palabra, tienes un hilo, tienes un camino, tienes algo que te sostiene, no te pierdes, te mantiene. Ahora, déjame tocar algo que muchos no quieren escuchar, pero que es necesario. ¿Tu postura física importa? Sí, importa. Porque hay gente que ora acostada, relajada, cómoda y espera mantenerse despierta. No es real. Tu cuerpo responde a tu postura. Si tú te pones en posición de descanso, tu cuerpo entra en descanso. Así de simple. Empieza a cambiar eso. Párate, camina, arrodíllate con intención, levanta tus manos, involucra tu cuerpo en la oración. Porque cuando tu cuerpo participa, tu mente se activa y tu espíritu encuentra más espacio para fluir. No subestimes eso. Ahora, escúchame bien. Esto es importante. Define horarios. Sí, horarios. Porque la oración improvisada muchas veces se vuelve débil. No siempre, pero muchas veces. Cuando tú decides voy a orar a tal hora, estás creando disciplina. Estás entrenando tu espíritu. Estás enviando una señal a tu mente, a tu cuerpo, de que ese momento es sagrado. Y al principio cuesta, sí, pero después tu mismo sistema se adapta. Y lo que antes te costaba comienza a fluir. Pero tienes que sostenerlo, no un día, no dos, consistencia. Ahora, algo poderoso. Activa la adoración. No entres siempre directo a pedir, a hablar, a interceder. Empieza adorando. La adoración cambia el ambiente. La adoración suaviza el corazón. La adoración alinea el espíritu. Y muchas veces ese bostezo, esa pesadez, se rompe en los primeros minutos de adoración. Porque algo se mueve, algo se abre, algo se limpia. Y cuando entras desde ahí, la oración cambia completamente. Óyeme, esto no es fórmula, esto es posicionamiento. Ahora, déjame confrontarte con algo más. Deja de orar sin intención. No entres a la oración como quien entra a ver qué pasa. No. Entra sabiendo a qué vas. Entra con dirección. Entra con enfoque. Porque cuando tú no tienes intención, tu mente se dispersa, tu cuerpo se apaga y el momento se pierde. Pero cuando tú dices, voy a orar por esto, voy a buscar esto, voy a quedarme aquí hasta conectar, algo cambia. Tu mente se alinea, tu espíritu se activa, tu cuerpo responde y empiezas a sostener más. Ahora, escúchame bien. Esto que te voy a decir es clave. No te rindas en el primer bostezo. Porque muchos pierden ahí. Empiezan, bostezan, sienten sueño y se detienen. Pero ese es el punto de quiebre. Ahí es donde tienes que quedarte. Ahí es donde tienes que insistir. Ahí es donde tienes que decir, no me voy a ir. No me voy a apagar. Voy a permanecer. Porque muchas veces, después de ese momento, algo cambia. Pero si te vas antes, nunca lo ves. Nunca lo experimentas. Y te quedas pensando que no puedes, cuando en realidad te faltó permanecer un poco más. Óyeme bien. Esto es entrenamiento espiritual. No es automático, no es instantáneo. Se desarrolla, se fortalece, se construye. Y cada vez que tú decides permanecer, aunque cueste, estás rompiendo algo. Estás avanzando, estás creciendo.
Ahora, escúchame con el corazón, no te estoy diciendo que tienes que hacerlo perfecto. Te estoy diciendo que tienes que hacerlo intencional, porque Dios no está buscando perfección, está buscando disposición, está buscando a alguien que diga, quiero más, aunque me cueste, aunque tenga que ajustar, aunque tenga que cambiar. Y si tú haces eso, si empiezas a aplicar, aunque sea poco a poco, vas a notar la diferencia. Vas a ver que empiezas a sostener más, vas a ver que te desconectas menos, vas a ver que el bostezo pierde fuerza. No porque desaparezca de un día para otro, sino porque tú estás tomando control. Y eso cambia todo. Pero escúchame bien, esto no termina aquí, porque hacer sin entender quién eres tampoco es suficiente. Puedes aplicar, puedes mejorar, pero si no afirmas tu identidad, vas a volver atrás. Y lo que viene ahora es lo que sella todo. Porque no se trata solo de orar mejor, se trata de levantarte diferente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hermano, hermana, si llegaste hasta aquí, escúchame con calma. No fue casualidad, no fue porque sí, no fue porque tenías tiempo libre, fue porque Dios quería detenerte, porque Él sabía que tú llevabas tiempo sintiendo esto, pero no lo entendías. Y hoy ya no puedes decir no sabía, porque ahora lo ves, ahora lo entiendes, ahora sabes que hay algo que tienes que cambiar. Pero antes de exigirte, antes de pedirte más disciplina, antes de decirte haz esto y haz lo otro, déjame abrazarte con una verdad que viene del cielo. Tú no eres débil, tú no eres un fracaso espiritual, tú no eres alguien que no sirve para orar. Óyeme bien, tú eres alguien que fue diseñado para la presencia de Dios, y lo que has vivido no define quién eres, solo revela lo que necesitas alinear. Porque el problema nunca fue que tú no puedas orar. El problema es que nadie te enseñó a entender lo que te estaba pasando. Nadie te explicó por qué justo cuando intentabas acercarte a Dios, algo te detenía, algo te apagaba, algo te sacaba. Pero hoy eso se rompe. Hoy ya no estás caminando a ciegas. Hoy ya no estás peleando sin entender. Hoy ya no estás confundido. Hoy estás despierto. Y cuando alguien despierta, algo cambia, porque ya no acepta lo mismo, ya no tolera lo mismo, ya no se queda igual. Óyeme bien, tú no naciste para una relación superficial con Dios. Tú no fuiste llamado a oraciones rápidas, a encuentros vacíos, a momentos donde entras, pero no conectas. No, tú fuiste llamado a intimidad, a profundidad, a comunión real, a un lugar donde no solo hablas, sino donde escuchas, donde no solo pides, sino donde eres transformado. Y escúchame, ese lugar existe, no es para unos pocos, no es para los más espirituales, es para ti, pero requiere decisión, requiere que te levantes, requiere que digas ya no más, porque mientras tú sigas aceptando lo mismo, nada cambia. Pero cuando tú te levantas, aunque sea temblando, aunque sea con dudas, aunque sea cansado, pero dices, voy a hacerlo diferente, ahí empieza el cambio. Óyeme, yo sé que hay gente aquí que ha intentado y ha fallado, que ha empezado y se ha apagado, que ha querido, pero no ha podido sostener, y eso te frustró, te hizo sentir que no podías, que no eras constante, que no eras disciplinado. Pero hoy Dios te dice algo, escúchalo. No se trata de que no puedas, se trata de que no sabías cómo, y ahora sabes. Ahora tienes claridad, ahora tienes dirección, ahora tienes herramientas, y eso cambia todo. Pero también te digo esto con amor, ya no puedes quedarte igual, porque ahora que sabes, hay responsabilidad. Ahora que entiendes, hay decisión. Ahora que ves, tienes que moverte. No mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, porque si lo dejas pasar, vas a volver a lo mismo. Y yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Hermano, familia, hoy no vengo ligero. Hoy no vengo a entretenerte ni a decirte algo bonito para que lo escuches y sigas igual. Hoy vengo con temor de Dios en el corazón porque hay algo serio, algo delicado, algo profundamente espiritual que el Espíritu Santo ha estado inquietando en mi pecho desde hace días y yo no puedo callarlo. Óyeme bien, porque no te hablo desde teoría, no te hablo desde un púlpito frío,
Te hablo desde cicatrices espirituales, desde batallas que he visto, desde cosas que he cargado sin entenderlas hasta que Dios me abrió los ojos. Hay muchos creyentes buenos, sinceros, llenos de amor, que están agotados, drenados, confundidos, atacados en su mente y en su casa, y no saben por qué. Oran, ayunan, sirven, imponen manos, claman por los enfermos, y aún así algo no cuadra, algo se rompe después, algo se oscurece después, algo pesa después, y nadie les explicó que no toda oración es igual, que no todo acto espiritual es neutro, que no todo hacer por Dios está alineado con la instrucción de Dios. Escúchame con el corazón abierto. ¿Alguna vez has orado por alguien enfermo y después tú terminaste peor que antes? ¿Alguna vez impusiste manos con fe, con amor, con lágrimas incluso, y al llegar a tu casa sentiste una opresión extraña, un cansancio que no era físico, una batalla mental que no estaba ahí antes? ¿Alguna vez dijiste, Señor, yo solo quise ayudar, ¿por qué me siento así? Yo sé que muchos no lo dicen en voz alta por miedo a que los juzguen, por miedo a que les digan que les falta fe, pero el Espíritu Santo me dijo que hoy había que poner esto sobre la mesa con verdad y con cuidado, porque hay heridas que no vienen del pecado, vienen de la ignorancia espiritual. Hay cargas que no vienen de desobedecer, vienen de no haber sido enseñados. Iglesia, hemos romantizado demasiado la idea de orar por todos, sin entender el peso espiritual que eso implica. Hemos reducido la imposición de manos a un gesto automático, casi mecánico, sin discernir qué estamos tocando, qué estamos cargando, qué estamos permitiendo entrar a nuestro campo espiritual. Y nadie te lo explicó. Nadie te dijo que las manos no son solo manos, no, que son puntos de contacto, que son instrumentos de transferencia. Nadie te dijo que en el mundo espiritual no todo se resuelve tocando, que a veces tocar sin instrucción abre puertas que después no sabes cómo cerrar. Y escúchame bien, porque esto es importante. No estoy diciendo que orar por los enfermos esté mal. No estoy diciendo que Dios no sane. No estoy diciendo que el poder de Dios no se manifieste. Estoy diciendo algo mucho más delicado y más profundo. Que hay una advertencia bíblica que muchos han pasado por alto, y esa advertencia no viene para asustarte, viene para protegerte. Yo sé dónde estás, yo sé que tu corazón ama servir, yo sé que cuando alguien te pide oración tú no quieres decir que no, yo sé que hay creyentes que sienten culpa si no imponen manos, como si estuvieran fallando a Dios. Pero escúchame con ternura pastoral y con autoridad espiritual. Dios no te pidió que cargaras con todo, ni con todos, ni de cualquier manera. Hay un orden espiritual, hay un diseño, hay una sabiduría que no se aprende con buenas intenciones, se aprende con revelación. Y cuando ese orden se rompe, el enemigo no pierde tiempo en aprovecharlo. Muchos ataques que hoy están viviendo creyentes fieles no comenzaron con pecado. Comenzaron con exposición innecesaria. Comenzaron con tocar lo que no fue asignado. Comenzaron con meterse en batallas que no fueron discernidas. Comenzaron con imponer manos sin cobertura, sin dirección, sin escuchar primero al Espíritu Santo. Y luego vienen las preguntas: ¿por qué mi casa está inquieta? ¿Por qué mi mente no descansa? ¿Por qué después de servir me siento más vacío? Y nadie conecta los puntos. Porque nadie enseñó que hay actos espirituales que requieren madurez, silencio, espera, y a veces un rotundo no. Hoy el Espíritu Santo quiere despertarte, no avergonzarte. Quiere abrirte los ojos, no quitarte el amor por la oración. Quiere devolverte la paz que perdiste por cargar cosas que no eran tuyas. Y antes de hablar de soluciones, antes de hablar de principios, antes de hablar de lo que sí se debe hacer, había que establecer el problema con honestidad. Porque mientras no se nombre la raíz, el fruto sigue creciendo torcido. Mientras no se hable de esto, muchos seguirán imponiendo manos por presión, por emoción, por costumbre, y seguirán pagando precios espirituales innecesarios. Escúchame bien, familia, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no es porque seas débil, es porque Dios te ama lo suficiente como para advertirte. No es porque estés mal, es porque Él quiere guardarte. Hay una advertencia seria en la palabra y no viene para apagar tu fe, viene para afinarla.
Hoy no estamos resolviendo nada todavía. Hoy estamos despertando. Hoy estamos poniendo luz donde hubo confusión. Hoy estamos diciendo, Señor, enséñanos a orar como tú quieres, no solo como nosotros creemos. Y eso, hermano, hermana, ya es el primer paso hacia la sanidad verdadera. Familia, ahora entramos un poco más profundo y necesito que sigas conmigo con el corazón abierto, porque aquí es donde muchos comienzan a incomodarse. No porque Dios sea duro, sino porque la verdad empieza a alumbrar rincones que llevaban tiempo sin luz. Yo no vengo a acusarte, vengo a explicarte algo que nadie se tomó el tiempo de decirte y que ha dejado a demasiados creyentes caminando cansados, confundidos y espiritualmente drenados. Escúchame bien, porque lo que voy a decir ahora no es para señalar a los malos, es para proteger a los buenos. El problema no es que ores. El problema no es que ames a la gente. El problema no es que quieras ver milagros. El problema es que muchas veces estamos haciendo cosas espirituales correctas de una manera espiritualmente incorrecta. Hay una idea que se ha metido silenciosamente en la iglesia, una idea peligrosa porque parece piadosa, y es esta: si alguien está mal, yo tengo que orar. Si alguien está enfermo, yo tengo que imponer manos. Si alguien me lo pide, decir que no es falta de fe. Y nadie se detuvo a decirte que en el reino de Dios no todo lo urgente es tu asignación, que no toda necesidad es tu responsabilidad directa, que no toda petición viene acompañada de autorización espiritual. Y aquí es donde muchos creyentes bien intencionados se están metiendo en problemas sin entender por qué. Porque el corazón va más rápido que el discernimiento, porque la emoción va más rápido que la instrucción, porque el deseo de ayudar va más rápido que la obediencia. Yo he visto personas que aman a Dios de verdad, que sirven fielmente, que no viven en pecado oculto y aún así viven cansadas, con la mente atacada, con el hogar inquieto, con una sensación constante de carga que no se va. Y cuando uno se sienta a escucharlos, cuando uno rasca un poco más profundo, siempre aparece el mismo patrón. Están cargando cosas que no les correspondían. Están tocando batallas que no fueron asignadas. Están imponiendo manos sin haber sido enviados. Y nadie les dijo que en el mundo espiritual eso tiene consecuencias. No porque Dios castigue, sino porque el orden espiritual fue ignorado. Iglesia, hay una diferencia grande entre compasión y absorción, entre intercesión y transferencia, entre servir y exponerse. Pero esas diferencias no se aprenden solas. Nadie nace sabiendo discernirlas. Y cuando no se enseñan desde el púlpito, el pueblo de Dios paga el precio en silencio. Porque luego el creyente no entiende por qué después de orar por otros, su oración se vuelve pesada, por qué después de ministrar ya no tiene fuerzas para su propia casa, por qué su espíritu se siente como si hubiera cargado un peso que no sabe cómo soltar. Y entonces el enemigo aprovecha esa confusión para susurrar mentiras. Te falta fe, Dios no te usa, algo anda mal contigo. Y no, hermano, no es eso. Es que nadie te enseñó a discernir antes de actuar. Escúchame con cuidado, porque esto es importante. La imposición de manos nunca fue diseñada para ser automática. Nunca fue diseñada para ser impulsiva. Nunca fue diseñada para ser una reacción emocional. En la Biblia, todo lo que involucra contacto espiritual tiene peso, intención y orden. Pero hoy hemos simplificado tanto las cosas que creemos que más acción siempre es mejor, que más contacto siempre es fe, que más rapidez siempre es obediencia. Y no siempre es así. A veces la fe más madura sabe esperar. A veces la obediencia más profunda sabe decir, Señor, dime primero. A veces el amor verdadero sabe decir, no ahora. Hay creyentes que han confundido disponibilidad con asignación. Están disponibles para todo, pero no fueron asignados a todo. Están dispuestos a ayudar a todos, pero no fueron enviados a todos. Y cuando esa línea se cruza, el alma comienza a resentirlo, el espíritu comienza a agotarse y la vida devocional empieza a perder frescura. Y nadie conecta eso con el hecho de que están tocando cosas que no les correspondían. Porque se nos enseñó a hacer, pero no se nos enseñó a discernir. Se nos enseñó a mover las manos, pero no a escuchar primero la voz. Yo he estado ahí. Yo he visto esto de cerca. Yo también he sentido el cansancio que no se quita durmiendo. La batalla mental que aparece sin aviso.
la opresión que no se explica con lógica. Y no te hablo desde teoría, te hablo desde experiencia pastoral. He visto personas que después de orar por otros comienzan a tener sueños pesados, pensamientos intrusivos, conflictos en casa que antes no estaban. Y cuando uno investiga, no hay pecado oculto, no hay doble vida, hay exposición innecesaria, hay falta de cobertura, hay actos espirituales hechos sin instrucción clara del Espíritu Santo. Familia, el problema no es que el poder de Dios falle. El problema es que hemos olvidado que el poder de Dios opera bajo principios. Y cuando los principios se ignoran, aunque la intención sea buena, el orden se rompe. Dios no nos llamó a ser héroes espirituales, nos llamó a ser obedientes. No nos llamó a resolverlo todo, nos llamó a seguir su voz. Y cuando la iglesia confunde activismo espiritual con madurez espiritual, el pueblo se cansa, se quema y se frustra. Y aquí necesito hablarle al corazón de alguien específico. Hay personas que sienten presión cuando alguien les pide oración. Sienten que decir no es rechazar a la persona, cuando en realidad a veces decir no es obedecer a Dios. Hay personas que oran por todos porque tienen miedo de que Dios se enoje si no lo hacen. Escúchame bien, Dios no se enoja porque escuches su voz y obedezcas su orden. Dios no te pidió que fueras salvador de nadie. Ya hay uno y se llama Jesucristo. Tú no tienes que cargar lo que Él no te asignó. Este bloque no es para darte soluciones todavía. Este bloque es para que entiendas el problema en su raíz. El problema no es falta de fe. El problema no es falta de amor. El problema es falta de discernimiento enseñado. Y eso no es culpa tuya. Eso es una responsabilidad que la iglesia tiene que asumir. Porque cuando no se enseña el peso de los actos espirituales, el pueblo los trata como livianos. Y lo que se trata como liviano, aunque sea santo, termina mal manejado. Hoy el Espíritu Santo nos está deteniendo antes de seguir avanzando. Nos está diciendo, espera, mira, escucha. Porque antes de hablar de sanidad, de autoridad, de poder, hay que hablar de orden, hay que hablar de cuidado, hay que hablar de responsabilidad espiritual. Y mientras no se establezca esto, muchos seguirán imponiendo manos con amor y pagando precios que nunca debieron pagar. Hoy no estamos cerrando el tema, hoy lo estamos profundizando. Y si esto te está incomodando un poco, no es condenación, es Dios cuidándote antes de que el desgaste sea mayor. Hermano, familia, ahora vamos a entrar en una zona delicada, una zona donde ya no basta con sentir, aquí hay que escuchar con reverencia. Porque cuando la Biblia habla en tono de advertencia, no lo hace para asustar, lo hace para guardar. Y hay advertencias en la palabra que no se predican mucho porque no emocionan, no levantan aplausos, pero salvan vidas espirituales. Escúchame bien, porque este bloque no es una opinión mía, no es una experiencia personal adornada, es una línea que atraviesa toda la Escritura. Dios es sanador, sí, pero también es Dios de orden, de procesos y de tiempos. Y cuando ese orden se ignora, aunque la intención sea buena, el daño puede ser real. La Biblia nunca presenta la imposición de manos como algo liviano. Nunca la presenta como un gesto casual, improvisado o automático. Cada vez que aparece, aparece rodeada de contexto, de autoridad, de discernimiento, de envío. Y cuando ese contexto se ignora, la misma palabra levanta una bandera roja. Hay un pasaje que muchos prefieren no citar porque es incómodo, pero está ahí, escrito sin pedir permiso. No impongas las manos con ligereza. Esa frase no fue escrita para incrédulos. Fue escrita para líderes, para creyentes, para gente de iglesia. Y no se refiere solo a ordenación ministerial, se refiere a una actitud espiritual. No toques a la ligera lo que pertenece al ámbito espiritual. No te apresures donde Dios no te apuró. Escúchame con atención, iglesia. Dios nunca tuvo problema con la fe. Dios nunca tuvo problema con la compasión. El problema siempre ha sido la prisa sin dirección. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cada vez que el hombre se adelantó a Dios, algo se quebró. Abraham quiso ayudar a la promesa y nació Ismael. Moisés golpeó la roca cuando debía hablarle y perdió la entrada a la tierra prometida. Saúl ofreció sacrificio cuando no le correspondía y perdió el reino. ¿Ves el patrón?
No era mala intención, era acción fuera de instrucción. Y eso, en el mundo espiritual, tiene consecuencias. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, no sanaba a todos de la misma manera. A algunos los tocó, a otros les habló, a otros ni siquiera los vio, solo declaró la palabra. A otros les preguntó primero, a otros los mandó a hacer algo antes. ¿Por qué? Porque la sanidad no era un espectáculo, era una obra dirigida por el Padre. Jesús dijo algo que a veces pasamos por alto. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Eso significa que ni siquiera Jesús actuaba por impulso, actuaba por revelación. Y si Él no se movía sin ver primero, ¿quiénes somos nosotros para movernos sin escuchar? Iglesia, hay momentos en la Biblia donde el silencio fue más obediente que la acción. Hay momentos donde esperar fue más espiritual que tocar. Hay momentos donde no hacer nada fue la mayor demostración de fe. Pero eso no se predica mucho, porque nos gusta sentirnos útiles, activos, necesarios. Y sin darnos cuenta, hemos convertido el ministerio en activismo y el activismo en desgaste. Hemos confundido movimiento con obediencia, ruido con unción, rapidez con fe. Y la Biblia no funciona así. Hay advertencias claras sobre tocar lo que no fue asignado. En el Antiguo Testamento hubo hombres que murieron no por rebelión, sino por tocar lo santo fuera de orden. No porque Dios fuera cruel, sino porque el diseño espiritual fue violado. Eso nos incomoda, porque queremos un Dios que ignore los procesos, pero la Biblia muestra un Dios que protege sus diseños, porque sabe que fuera de ellos el hombre se daña. Lo santo sin orden no bendice, hiere. Y esto no es para meter miedo, es para traer madurez. Escúchame bien, porque esto es clave. No toda enfermedad es tu batalla. No toda persona enferma que se te cruza fue puesta delante de ti para que tú la toques. No toda petición viene con autorización espiritual. Y decir esto no te hace menos espiritual, te hace más obediente. Hay veces que Dios sana usando a alguien. Y hay veces que Dios guarda a alguien no usándolo. Hay veces que el milagro no está en imponer manos, está en saber cuándo no hacerlo. La Iglesia ha enseñado mucho sobre autoridad, pero poco sobre límites. Mucho sobre poder, pero poco sobre cuidado. Mucho sobre fe, pero poco sobre discernimiento. Y cuando se predica autoridad sin responsabilidad, el pueblo se expone, porque la autoridad espiritual no es solo capacidad de hacer, es también sabiduría para detenerse. El mismo espíritu que sana es el espíritu que advierte. El mismo espíritu que impulsa es el espíritu que frena. Y cuando solo escuchamos una parte de su voz, caminamos cojos espiritualmente. Familia, hay creyentes que han confundido obediencia con presión social. Oran por alguien no porque Dios lo dijo, sino porque había gente mirando. Imponen manos no porque el Espíritu los guió, sino porque así se hace en la iglesia. Y nadie les dijo que en el reino de Dios la costumbre no es autoridad, que el siempre se ha hecho así no reemplaza la voz de Dios, que repetir un acto santo sin dirección divina no lo vuelve más santo, lo vuelve riesgoso. Este bloque no viene a quitarte el deseo de orar por los enfermos, viene a devolverte el temor de Dios, viene a recordarte que el reino no funciona por impulso, funciona por revelación. Viene a decirte que hay advertencias en la Biblia que no son opcionales, que cuando Dios dice no con ligereza, no es sugerencia, es protección, porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes, Él conoce las dimensiones que tú no percibes. Y déjame decirte algo con ternura pastoral. Si alguna vez te sentiste mal después de orar por alguien, no te condenes. No pienses que eres débil, no pienses que Dios te rechazó. Tal vez solo estabas caminando con amor, pero sin información. Y hoy Dios no te está corrigiendo con enojo, te está instruyendo con cuidado, porque Él no quiere que sigas pagando precios innecesarios. Él no quiere que sigas cargando cosas que no eran tuyas. Él no quiere que confundas fe con imprudencia. Todavía no estamos hablando de cómo hacerlo bien. Todavía no estamos dando instrucciones. Todavía no estamos cerrando el tema. Estamos dejando que la palabra haga lo que sabe hacer, poner freno cuando el corazón quiere correr. Y si esto te está incomodando, si algo dentro de ti se está acomodando, no resistas. No es acusación,
Es Dios diciéndote: detente un momento, déjame enseñarte algo antes de que sigas, porque en el reino, obedecer a tiempo siempre evita heridas después. Hermano, familia, aquí es donde muchos mensajes se detienen, pero nosotros no podemos detenernos aquí, porque ahora el Espíritu Santo nos permite ver lo que antes solo sentíamos. Aquí es donde la niebla se empieza a disipar. Aquí es donde lo que te cansaba sin explicación empieza a tener nombre. Óyeme bien, porque este momento es delicado y es santo. No estamos hablando de quitarte fe, estamos hablando de devolverte gobierno espiritual. No estamos hablando de apagar el fuego, estamos hablando de ponerlo en el altar correcto. Y ahora sí, con cuidado, con temor de Dios y con claridad bíblica tenemos que decirlo. La imposición de manos no es un gesto neutro, es un acto de transferencia espiritual. Yo sé que esta palabra sacude, yo sé que esto no se predica mucho, pero está en la Escritura, está en la experiencia de la iglesia primitiva y está en la vida de muchos creyentes que no entendieron esto a tiempo. Las manos, hermano, no son solo carne y hueso. Las manos en la Biblia representan autoridad, envío, impartición, carga, bendición y también exposición. Por eso Dios nunca permitió que se usaran a la ligera. Por eso hay advertencias, por eso hay procesos, porque cuando tocas algo fluye y no siempre sabes qué está fluyendo si no discerniste antes. Escúchame con el corazón abierto. Cuando impones manos, no solo estás orando, estás entrando en contacto espiritual con la condición del otro. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que todo contacto espiritual es automáticamente seguro si la intención es buena. Y no es así. En el mundo espiritual, la intención no reemplaza el orden. El amor no anula el diseño. La fe no cancela los principios. Dios es amor, sí, pero Dios también es gobierno. Y el gobierno del cielo tiene leyes espirituales que cuando se ignoran no castigan, pero sí exponen. Aquí hay algo que necesitas entender y que te va a traer descanso. No toda sanidad requiere imposición de manos. Eso lo vemos en Jesús una y otra vez. Él no repitió un método como fórmula. Él no actuó por impulso. Él no tocó todo lo que se le acercó. ¿Por qué? Porque él sabía algo que muchos creyentes han olvidado, que tocar sin asignación puede hacerte cargar lo que no te corresponde. Por eso hubo veces que Jesús sanó a distancia. Por eso hubo veces que habló una palabra. Por eso hubo veces que preguntó primero. Porque él no estaba reaccionando a la necesidad, estaba obedeciendo al Padre. Iglesia, aquí está la revelación central que tienes que guardar como tesoro. La imposición de manos es una herramienta poderosa, pero solo es segura cuando nace de instrucción divina, no de presión humana. Cuando nace de obediencia, no de emoción. Cuando nace de discernimiento, no de costumbre. Y cuando esto no se entiende, el creyente empieza a cargar dolores que no son suyos, luchas que no fueron asignadas, opresiones que no tenían derecho legal sobre su vida. Hay personas que han absorbido cargas ajenas sin saberlo, han tocado dolor ajeno sin cobertura, han entrado en batallas espirituales sin haber sido enviados, y luego se preguntan por qué su ánimo se apagó, por qué su oración se volvió pesada, por qué su casa se llenó de tensión. No es porque Dios los abandonó, es porque tocaron sin discernir, y Dios en su misericordia hoy te está diciendo: hijo, hija, detente, no todo se toca. Esto no te hace menos espiritual, te hace más maduro. La madurez espiritual no se mide por cuántas manos impones, sino por cuántas veces sabes esperar a que Dios te diga ahora. La inmadurez corre, la madurez escucha, la inmadurez reacciona, la madurez discierne. Y Dios quiere llevar a su pueblo a un nivel donde la fe no sea impulsiva, sino gobernada por su voz. Escúchame bien, porque esto es clave. Hay enfermedades que no se tratan tocando, se tratan intercediendo a distancia. Hay batallas que no se ganan imponiendo manos, se ganan cubriéndose primero. Hay personas que necesitan oración, pero no contacto. Y eso no es falta de amor, eso es sabiduría espiritual. El mismo Espíritu Santo que te mueve a orar es el que te advierte cuándo no tocar. Y cuando ignoras esa advertencia, no estás siendo valiente, estás siendo imprudente. Aquí es donde muchos se equivocaron.
Pensaron que decir no era falta de fe, cuando en realidad era obediencia. Pensaron que detenerse era apagar el espíritu, cuando en realidad era honrarlo. Pensaron que siempre había que hacer algo, cuando a veces Dios estaba diciendo, no hagas nada, déjamelo a mí. Y cuando esa voz se ignora, el cuerpo paga el precio, la mente lo resiente y la casa lo siente. Hermano, hermana, hay creyentes que están drenados, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque han estado peleando batallas que no les correspondían. Han estado tocando sin cobertura, han estado ministrando sin escuchar primero, y Dios no quiere que sigas así. Él no te llamó a ser esponja espiritual. Él no te llamó a absorber dolores ajenos. Él te llamó a ser instrumento bajo su dirección, no bajo presión. Y aquí quiero que escuches esto con ternura. Dios no te necesita desesperado, te necesita obediente. No te necesita reaccionando a todo, te necesita alineado a su voz. No te necesita tocando a todos, te necesita escuchándolo a Él, porque cuando Dios envía, Él respalda. Pero cuando uno se envía solo, el desgaste llega rápido, y muchos creyentes se enviaron solos, con buenas intenciones, pero sin instrucción clara. Este bloque no viene a asustarte, viene a liberarte, viene a decirte que no estás obligado a tocar todo lo que duele, que no estás obligado a cargar todo lo que ves, que no estás obligado a imponer manos por presión religiosa. Hay una libertad santa en decir, Señor, dime tú cómo, cuándo y a quién. Y esa libertad trae descanso, trae paz, trae orden. Ahora que esta verdad fue revelada, no la uses para juzgar a otros, úsala para cuidarte. No la uses para endurecerte, úsala para madurar, porque Dios no te está quitando autoridad, te está enseñando a usarla bien. Y cuando la autoridad se usa bien, no desgasta, no confunde, no hiere, protege, sana y edifica. Todavía no hemos terminado. Todavía hay que aprender cómo caminar esto en lo práctico, cómo orar sin contaminarse, cómo ministrar sin cargarse. Pero ahora ya sabes algo que antes no sabías. Y cuando la luz llega ya no caminas igual. Aquí no termina el mensaje. Aquí comienza el orden. Hermano, familia, ahora que la luz fue encendida, ahora que el Espíritu Santo ya puso nombre a lo que antes solo dolía, no podemos quedarnos en la revelación sin caminarla. Porque la verdad que no se aplica se vuelve carga. Y Dios no te trajo hasta aquí para ponerte otra carga encima, sino para quitarte las que nunca fueron tuyas. Aquí entramos en lo práctico, pero escúchame bien, no en fórmulas, no en rituales, no en métodos automáticos, sino en una manera distinta de pararte espiritualmente frente a la necesidad, frente al dolor ajeno, frente a la petición de oración. Porque Dios no está buscando cristianos que reaccionen rápido, está formando hijos que disciernen profundo. Lo primero que el Espíritu Santo quiere restaurar en ti es algo que muchos perdieron sin darse cuenta: el permiso interno de detenerte. Hay creyentes que sienten que si no hacen algo inmediatamente están fallando, pero la fe madura no vive apresurada. La fe madura sabe esperar una instrucción. Antes de orar por alguien, antes de tocar, antes de imponer manos, hay una pregunta: ¿qué deben hacer en tu espíritu, no en tu boca, sino adentro? Señor, ¿eres tú el que me envía ahora? Y esa pausa, hermano, no es duda. Esa pausa es reverencia. Esa pausa es obediencia. Esa pausa es protección. Aprender a orar sin contaminarte empieza por aprender a escuchar antes de actuar. Hay oraciones que Dios quiere que hagas en silencio, en secreto, a distancia. Hay oraciones que no requieren contacto, requieren cobertura. Hay personas que no necesitan tus manos, necesitan que tú las pongas delante del trono de Dios y nada más. Y cuando tú obedeces eso, algo cambia. Ya no sales drenado, ya no sales pesado, ya no sales confundido, sales en paz. Porque cuando Dios envía, Él cubre. Cuando Dios asigna, Él respalda. Pero cuando uno se adelanta, el cuerpo lo paga. Escúchame con ternura pastoral, porque esto es importante. No toda petición de oración requiere acceso a tu campo espiritual. Tú puedes amar, interceder, bendecir, sin tocar. Tú puedes orar con autoridad sin imponer manos. Tú puedes cubrir sin absorber. Y esto no te hace menos usado por Dios, te hace más sabio. Hay una diferencia grande entre ser canal
y ser esponja. El canal deja fluir lo que viene de Dios y sigue limpio. La esponja absorbe todo y termina saturada, pesada, inútil. Dios no te llamó a absorber dolores ajenos, te llamó a canalizar su gracia bajo su dirección. Ahora bien, hay algo práctico que muchos creyentes nunca hicieron y por eso viven vulnerables: aprender a cerrar el acto espiritual cuando termina. Hay personas que oran, imponen manos, ministran y luego se van a su casa como si nada hubiera pasado. Y en el mundo espiritual sí pasó algo. Por eso es tan importante aprender a cubrirte después. Aprender a decir: Señor, te devuelvo toda carga que no me pertenece. Me cubro con tu paz. Cierro toda puerta que no abriste tú. Eso no es miedo, eso es orden. Eso es saber que el mundo espiritual es real y que Dios nos dio autoridad, pero también responsabilidad. Hermano o hermana, tu casa debe ser protegida después del ministerio. No es casualidad que muchos conflictos familiares aparezcan después de temporadas de mucha actividad espiritual. No es casualidad que la mente se agite después de haber tocado dolores ajenos, sin cerrar correctamente. Por eso, cuidar tu casa no es egoísmo, es obediencia. Tú no puedes ministrar bien afuera si tu casa queda expuesta adentro. Dios no te llamó a ganar batallas públicas perdiendo la paz privada. El primer altar que debes guardar es tu hogar. Hay algo más que necesitas aprender y esto trae libertad. No todo no es rechazo. A veces decir no a imponer manos es decir sí a obedecer a Dios. A veces decir no ahora es decir sí al orden del Espíritu. Y si alguien se ofende porque no lo tocaste, ese no era tu peso que cargar. Jesús mismo no sanó a todos los que se le acercaron de la misma manera, y nadie puede acusarlo de falta de amor. El amor verdadero no actúa por presión, actúa por dirección. Ahora escúchame bien, porque esto es clave para tu descanso espiritual. Cuando Dios quiere que toques, Él lo deja claro. No hay confusión, no hay ansiedad, no hay presión interna. Hay paz, hay certeza, hay respaldo. Y cuando tú aprendes a distinguir esa voz, tu vida espiritual cambia. Ya no te mueves por costumbre, te mueves por revelación. Ya no haces porque así se hace, haces porque Dios habló. Y eso te guarda, te fortalece, te sostiene. Aplicar esto en lo cotidiano significa algo muy sencillo, pero muy profundo. No reaccionar a toda necesidad visible. El dolor ajeno conmueve, sí, pero no todo dolor es asignación tuya. Tú no eres el Mesías, tú eres un siervo. Y el siervo sigue instrucciones. Hay personas que necesitan ser llevadas a otros, a líderes, a procesos. No todo pasa por ti. Y entender eso quita una carga enorme del alma, porque hay creyentes que se sienten responsables de resolverlo todo y terminan agotados, frustrados y hasta enojados con Dios, cuando Dios nunca les pidió eso. Hermano, hay una libertad santa en decir: Señor, muéstrame cómo orar, no solo a quién. Hay una libertad santa en permitir que el Espíritu Santo te diga: ora desde lejos, ora ahora, ora después, no toques. Y cuando tú obedeces, algo hermoso sucede. La oración vuelve a ser liviana, la comunión vuelve a ser dulce, el gozo vuelve a fluir, porque ya no estás cargando lo que no te corresponde. Y déjame decirte algo que sana el corazón de muchos. Dios no mide tu espiritualidad por cuántas manos impones. Dios mide tu espiritualidad por cuán sensible eres a su voz. Hay gente que impone manos todo el tiempo y no escucha nunca. Y hay gente que toca poco, pero cuando toca, el cielo respalda. Porque aprendieron a esperar, porque aprendieron a discernir, porque aprendieron a obedecer incluso cuando la emoción decía otra cosa. Este bloque es para devolverte gobierno interno, para que no vivas reaccionando, para que no vivas drenado, para que no vivas culpable por no hacer lo que Dios no te pidió. Hoy el Espíritu Santo te está enseñando a orar desde un lugar más alto, más seguro, más ordenado. Y eso no te quita poder, te lo devuelve. Porque el poder verdadero no está en la prisa, está en la obediencia. Todavía queda un último bloque. Todavía Dios quiere sellar tu identidad, cubrir tu casa y orar contigo. Pero si hasta aquí algo ya se acomodó dentro de ti, si algo ya descansó, si algo ya se soltó,
Dale gracias a Dios, porque no te está corrigiendo para herirte, te está instruyendo para guardarte. Y el creyente que aprende a orar sin contaminarse, aprende a caminar largo sin quebrarse. Hermano, familia, llegamos al lugar donde Dios no solo enseña, sino que afirma, donde no solo corrige, sino que cubre, donde no solo ordena, sino que abraza. Yo siento con claridad que si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue curiosidad, no fue porque tenías tiempo libre. Dios te trajo porque Él no quería que siguieras caminando cargado, confundido o con culpa por cosas que nunca fueron tu responsabilidad. Hoy no vengo a exigirte más, vengo a devolverte identidad. Porque cuando la identidad se restaura, el descanso vuelve, la paz se establece y la obediencia deja de ser pesada. Escúchame con ternura pastoral. Tú no eres imprudente por no saber esto antes. Tú no eres débil por haberte cansado. Tú no eres menos espiritual por haber sentido peso después de orar. Tú eres un hijo que amó con sinceridad y actuó con lo que sabía. Y Dios no corrige a sus hijos con desprecio, los instruye con cuidado. Él no te trajo hasta aquí para decirte fallaste. Te trajo para decirte, te voy a enseñar a caminar sin romperte. Porque el Padre que ama también protege. Y hoy el Espíritu Santo quiere cubrirte donde antes estabas expuesto. Hay una mentira que muchos creyentes cargan en silencio y hoy tiene que romperse. La mentira de que tu valor espiritual depende de cuánto haces. No, hermano, tu valor espiritual depende de quién eres en Cristo y de cuán sensible eres a su voz. Dios no te mide por cuántas manos impones, te mide por cuántas veces obedeces incluso cuando nadie te ve. Dios no te mide por cuántas batallas peleas, te mide por cuántas sabes dejar en sus manos. Y cuando entiendes eso, algo profundo se acomoda dentro de ti. La ansiedad espiritual se va, la culpa se cae, la presión se rompe. Hoy Dios te devuelve una verdad sencilla pero poderosa. Tú no eres el sanador, tú eres el Hijo. El sanador es Él, el redentor es Él, el que carga es Él. Tú eres el instrumento cuando Él decide usarlo, no cuando la presión humana lo exige. Y entender esto no te aleja de Dios, te alinea con Él. Porque Dios nunca quiso que sus hijos vivieran agotados por intentar hacer lo que solo Él puede hacer. Él quiso hijos que caminen con Él, no delante de Él ni detrás de Él. Hermano, hermana, hay una identidad que hoy se afirma sobre ti, guardia espiritual de tu casa, no salvador del mundo, no héroe religioso, no solucionador de todo, guardián. Y el guardián sabe cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. El guardián sabe qué entra y qué no entra. El guardián sabe que su primera responsabilidad no es impresionar a otros, sino proteger lo que Dios le confió. Tu casa, tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tu descanso espiritual. Eso también es ministerio. Y Dios no bendice un ministerio que destruye al ministro. Ahora quiero hablarte desde lo más pastoral de mi corazón. Si en algún momento oraste por alguien y luego sentiste culpa, confusión o miedo al darte cuenta de que no debías haber tocado, suelta eso ahora mismo. No te condenes. Dios no te está acusando. Él está cerrando una etapa de ignorancia y abriendo una etapa de entendimiento. La ignorancia se sana con luz, no con castigo. Y hoy hay luz, hoy hay orden, hoy hay paz disponible para ti. Escúchame bien, porque vamos a hacer algo santo, algo sencillo, algo profundo. Vamos a sellar lo que Dios hizo en este mensaje. Vamos a cubrir lo que antes estaba expuesto. Vamos a afirmar identidad donde había duda. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, y acompáñame con el corazón abierto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hijo, por cada hija que llegó hasta aquí. Gracias porque tú los conoces, porque tú viste su corazón, porque tú viste su amor sincero, su deseo de servirte, su cansancio silencioso. Hoy declaramos que toda carga que no viene de ti es soltada ahora mismo. Toda responsabilidad espiritual que no fue asignada por ti se devuelve al trono. Toda exposición innecesaria se cierra en el nombre de Jesús. Cubrimos la mente, cubrimos el cuerpo, cubrimos el espíritu con tu paz que sobrepasa
todo entendimiento. Señor, restaura el descanso espiritual, devuelve el gozo de orar sin miedo, devuelve la dulzura de tu presencia. Enseña a tus hijos a escuchar antes de actuar, a obedecer antes de tocar, a discernir antes de hablar. Levanta una generación que no sea impulsiva sino obediente, que no sea presionada sino dirigida, que no viva agotada sino guardada. Ahora, como acto de fe y de identidad, declara conmigo, con voz firme si puedes, o en tu corazón si estás en silencio: yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez con entendimiento: yo me levanto para guardar mi casa, no como miedo, sino como gobierno, no como carga, sino como llamado, no como presión, sino como obediencia. Hermano, hermana, guarda esto en tu corazón. Dios no te trajo para exigirte más, te trajo para levantarte mejor. No te trajo para ponerte peso, te trajo para enseñarte a caminar ligero. No te trajo para apagarte, te trajo para alinearte. Y cuando el creyente camina alineado, el enemigo no puede drenarlo. Puede intentar, pero no puede quedarse, porque hay orden, porque hay cobertura, porque hay obediencia. Si hoy algo se soltó, agradece. Si hoy algo se acomodó, honra. Si hoy algo descansó, reconoce que fue Dios cuidándote. No corras de aquí a hacer más cosas. Camina con lo que aprendiste. Aplica con humildad. Guarda tu corazón, guarda tu casa, guarda tu paz. Porque el Dios que te habló hoy no es un Dios lejano, es un Padre cercano que ve cuando sus hijos se cansan y se adelanta para guardarlos. Y nunca lo olvides, grábalo en tu espíritu y camina con esta certeza hasta el final de tus días. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Vamos con el bloque 6 de 1500 palabras. Hermano, familia, sé que tal vez alguien diga: otro bloque más, pero óyeme con atención, porque esto no es repetición, esto es sellado, esto es comisión, esto es cobertura final. Hay mensajes que enseñan, hay mensajes que confrontan, y hay momentos donde Dios marca, afirma y envía. Este es uno de esos momentos. Aquí no se añade información nueva, aquí se afirma lo que Dios ya hizo. Se cierra toda puerta que pudo haber quedado abierta y se levanta al creyente con identidad clara y con espíritu guardado. Porque no basta con entender, hay que quedar establecido. Hermano, escúchame bien, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que quede profundamente grabado en ti. Discernir no te hace frío, te hace responsable. Hay personas que después de escuchar un mensaje como este sienten una pequeña culpa, como si ahora fueran a volverse distantes, como si amar significara exponerse. Y eso no viene de Dios. Dios no te está convirtiendo en alguien duro, te está convirtiendo en alguien ordenado. No te está quitando compasión, te está quitando confusión, porque el amor verdadero no se mide por cuánto te desgastas, sino por cuánto obedeces. Quiero hablarle a esa parte de tu corazón que ama ayudar, que se mueve rápido cuando ve necesidad, que se duele con facilidad. Dios no te va a pedir que mates eso. Él no quiere apagar esa sensibilidad, Él quiere gobernarla. Porque una sensibilidad sin gobierno se convierte en agotamiento. Y Dios no quiere que sigas agotado. Quiere que seas efectivo, constante, firme, con aceite suficiente para largo camino. El creyente que no aprende a guardarse termina abandonando antes de tiempo. Y Dios no te llamó a comenzar bien y terminar cansado. Te llamó a perseverar con gozo. Escúchame con claridad. Tú no le debes nada a la presión religiosa. No le debes explicaciones a quien no entiende discernimiento. No le debes pruebas a nadie. Tu compromiso es con la voz de Dios, no con la expectativa de la gente. Y cuando tú decides honrar eso, algo poderoso sucede. El Espíritu Santo comienza a confiarte más, no menos. Porque Dios confía en los que saben detenerse. Dios confía en los que no se mueven por aplauso. Dios confía en los que prefieren obedecer en secreto antes que impresionar en público. Hermano, hay algo que quiero que recibas como verdad final. Discernir cuándo no imponer manos también es ministerio. Guardar tu casa también es ministerio. Cuidar tu mente también es ministerio. Proteger tu matrimonio también es ministerio. No todo ministerio se ve desde un altar. Hay altares invisibles que Dios honra más que los visibles. Y cuando tú entiendes eso, dejas de sentirte menos por hacer menos.
porque sabes que estás haciendo exactamente lo que Dios te pidió. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina una iglesia llena de creyentes que oran con gozo, que ministran con paz, que sirven sin agotarse, que vuelven a casa en descanso, no en confusión. Imagina familias cubiertas, mentes tranquilas, corazones firmes. Eso no viene de hacer más cosas espirituales, viene de hacerlas con orden. Y Dios está levantando ese tipo de pueblo, no impulsivo, no imprudente, no presionado, un pueblo que oye y obedece. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto para el resto de tu caminar cristiano. Cuando Dios quiere usarte, Él se encarga de protegerte. Tú no tienes que forzarte a entrar en nada. Tú no tienes que empujar puertas. Tú no tienes que demostrar nada. El que abre la puerta es Él. El que envía es Él. El que cubre es Él. Y cuando tú caminas así, el enemigo pierde acceso, pierde terreno, pierde ventaja. Porque ya no encuentra creyentes abiertos por ignorancia, sino hijos firmes por entendimiento. Ahora permíteme cerrar esto con una oración final de envío, no de carga, no de exigencia, sino de comisión suave y firme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho en este tiempo. Gracias porque hoy no solo enseñaste, hoy sanaste el cansancio oculto de muchos. Hoy cerraste puertas que estaban abiertas por desconocimiento. Hoy devolviste descanso a almas fieles. Yo declaro que cada persona que escuchó esta palabra camina a partir de hoy con mayor discernimiento, con mayor paz, con mayor cobertura. Declaro que su casa está guardada, que su mente está protegida, que su espíritu está alineado contigo. Señor, enséñanos a caminar contigo sin prisa, sin presión, sin confusión. Enséñanos a amar sin exponernos, a servir sin desgastarnos, a obedecer sin miedo. Levanta hijos maduros, no impulsivos, hijos sensibles, no presionados, hijos que oyen tu voz y descansan en ella. Y ahora, como sello final, como identidad que queda establecida, vuelve a declararlo conmigo, no como una frase, sino como un posicionamiento espiritual. Yo me levanto para guardar mi casa, no como temor, sino como autoridad, no como carga, sino como llamado, no como defensa, sino como obediencia. Hermano, hermana, camina con esto, no lo discutas, no lo justifiques, no lo expliques de más, camina, guarda, discierne, descansa, porque el mismo Dios que te enseñó hoy es el Dios que te sostendrá mañana. Y si alguien te pregunta por qué ahora oras distinto, por qué ahora te detienes, por qué ahora escuchas más, sonríe en tu espíritu y sigue caminando. Tú sabes con quién estás caminando. Y recuerda, para que nunca se te olvide, para que lo lleves como sello en tu corazón y como promesa firme sobre tu vida, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Este es el momento donde la palabra deja de ser solo escuchada y se convierte en decisión. Donde lo que Dios habló no se queda flotando en el aire, sino que desciende al corazón y se afirma con fe. Porque hay mensajes que informan, pero hay mensajes que piden respuesta. Y este es uno de ellos. No porque Dios necesite que hagas algo para probarle nada, sino porque tu fe necesita expresarse para sellar lo que ya fue sembrado en tu espíritu. La fe que no se declara se debilita, pero la fe que se confiesa se establece. Escúchame bien, con calma, con atención. A lo largo de todo este mensaje, Dios no te habló para señalarte, te habló para guardarte, no te habló para quitarte autoridad, te habló para ordenarla, no te habló para asustarte, te habló para despertarte. Y ahora Él te está mirando con ternura y con firmeza, esperando una respuesta sencilla, pero poderosa, no una respuesta religiosa, no una respuesta automática, sino una respuesta desde el corazón. Porque cuando el corazón responde, el cielo se mueve. Hermano, hay personas que escuchan mensajes como este y dicen amén en silencio, pero siguen caminando igual. Y hay otros que dicen, Señor, aquí estoy, hago un alto, recibo, me alineo. Y esos son los que ven transformación. No porque sean mejores, pues sino porque decidieron creer y posicionarse. Hoy Dios no te está pidiendo que hagas más cosas, te está pidiendo que te pares diferente, que ya no camines desde la presión, sino desde la obediencia, que ya no ores desde el impulso,
sino desde el discernimiento. Que ya no cargues lo que no te corresponde. Ahora quiero hablarte con claridad pastoral. Hay personas que están escuchando esto y sienten un descanso profundo por dentro. Como si algo se hubiera soltado. Como si alguien les hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Eso no es emoción, eso es el Espíritu Santo confirmando la verdad. Y hay otros que sienten confrontación, resistencia, incluso incomodidad. Eso tampoco es malo, eso es el Espíritu Santo reajustando. Pero en ambos casos hay una decisión que tomar. Creerle a Dios y alinearte con lo que Él te mostró. Y aquí viene el llamado, no a la emoción, sino a la fe. Yo quiero que, si esta palabra habló a tu vida, si sentiste que Dios te estaba cuidando, si entendiste que Él quiere guardarte a ti y a tu casa, hagas algo sencillo pero lleno de significado. No para mí, no para un canal, sino como acto espiritual. Escribe en los comentarios con fe y con entendimiento: yo me levanto para guardar mi casa. No lo escribas por escribir, escríbelo como una declaración, escríbelo como un posicionamiento espiritual, escríbelo como alguien que entendió que su casa no es un lugar cualquiera, que su mente no es un campo abierto, que su corazón no es territorio sin dueño. Escríbelo como alguien que decidió dejar de vivir expuesto y empezar a vivir guardado por Dios. Hermano, no subestimes el poder de una confesión hecha con fe. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy ese comentario no es un comentario más, es una estaca espiritual, es una marca, es una forma de decir: Señor, yo recibo esta instrucción, yo la honro, yo camino en ella. Hay personas que años atrás desearon que alguien les explicara esto a tiempo. Hoy tú lo escuchaste, hoy tú tienes luz, hoy tú puedes decidir. Tal vez alguien dirá: ¿qué tiene que ver escribir un comentario con fe? Escúchame bien, no es el comentario, es la obediencia, es el acto de no quedarte pasivo, es la señal de que tu espíritu está respondiendo. A lo largo de la Biblia, cada vez que el pueblo respondía a la voz de Dios, algo se sellaba. A veces era una palabra, a veces era una piedra levantada, a veces era una declaración pública. Hoy, en este tiempo, esta es la forma sencilla en la que tú dices: aquí estoy, Señor. Hermano, hermana, yo declaro que mientras escribes esa frase, algo se afirma en tu interior. Declaro que Dios trae claridad donde había confusión, descanso donde había cansancio, orden donde había desorden. Declaro que tu casa entra en una nueva etapa, no de perfección, sino de gobierno espiritual, donde ya no todo entra, donde ya no todo se toca, donde ya no todo se carga, porque tú entendiste que obedecer también es amar. Y si estás escuchando esto y no sabes ni por dónde empezar, si sientes que tu vida espiritual ha sido un campo de batalla, este también es un momento para ti. Escribe esa frase como una oración, como alguien que dice: Señor, no sé hacerlo perfecto, pero quiero aprender. Dios no desprecia ese corazón. Él se acerca a él. Él lo enseña. Él lo guarda. Familia, no te vayas de este mensaje igual que como entraste. No porque yo lo diga, sino porque Dios ya hizo algo dentro de ti. Honra eso, afírmalo, escríbelo, decláralo. Y cada vez que lo recuerdes, vuelve a esa verdad. No estás obligado a cargar lo que Dios no te asignó. Estás llamado a obedecer, a discernir y a guardar. Yo oro para que este mensaje marque un antes y un después en tu caminar espiritual. No para que ores menos, sino para que ores mejor. No para que ames menos, sino para que ames con orden. No para que sirvas menos, sino para que sirvas con gozo. Y que cuando alguien vea tu paz, tu descanso, tu firmeza, entienda que no es que te apagaste, es que aprendiste a caminar con Dios. Escríbelo con fe, escríbelo con convicción, escríbelo como quien cree: yo me levanto para guardar mi casa. Y camina con esta promesa viva en tu espíritu hoy y siempre. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.